Estás donde te hacemos sentir. Estás donde te hacemos sentir. Estás escuchando Radio Q. Radio Q. Bahía Blanca. Muy bien, continuamos en Radio Q y vamos rápidamente al teléfono, Fabio, porque tenemos una nota más que interesante con Paula Brufman. Ella es directora institucional de Alcot, que es una empresa suiza que realiza proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático utilizando mecanismos financieros verdes como los créditos de carbono. Le damos la bienvenida y le agradecemos por estos minutos a Paula Brufman. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Sebastián y Fabio te saludan. Hola, buenos días, Sebastián, y a toda la gente que está escuchando en Bahía Blanca, buenos días. Bueno, Paula, recién mencionaba un poco de lo que es Alcot, ¿sí? Esta empresa suiza, pero me gustaría que nos comentes vos un poco más acerca de en qué consiste, qué es lo que hacen. Bien, Alcot, como vos bien decís, es una empresa suiza que lo que hace son proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático a través del artículo 6 del Acuerdo de París, que es el que contempla mecanismos financieros basados en lo que se llaman mercados de carbono. Y eso significa que nosotros podemos realizar proyectos que tiendan al secuestro de carbono a la conservación del carbono, ya sea en soluciones basadas en la naturaleza, como puede ser la conservación de bosques o la reforestación o mejores prácticas agrícolas y de manejo de suelos, como en soluciones basadas en la tecnología a través de lo que, por ejemplo, puede ser captación de gases de efecto invernadero, incluyendo dentro de esos gases al metano, que producen los rellenos sanitarios o los basurales, o ese tipo de proyectos, o de energías renovables o de eficiencia energética. Y entonces cada dueño de proyectos, ya sea en un nivel nacional, subnacional o privado, puede desarrollar estos proyectos y se calcula cómo sería esa reducción de emisiones que a través del proyecto se va a realizar, y ese delta entre lo que sería el business as usual, es decir, cómo sería si no existiera el proyecto y cómo es existiendo ese proyecto, es la cantidad de créditos de carbono que un X, ya sea privado o público, va a recibir y va a transaccionar en un mercado internacional. Y nosotros acompañamos todo esto, desde el inicio del proyecto hasta la transacción de los créditos de carbono en el mercado internacional. Y eso lo que permite es reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y un flujo de financiamiento que no es deuda hacia proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Paula, ¿cómo te va? Te habla Fabio, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Paula, vos, si no me equivoco, estás participando de la COP27 y hemos visto desde la producción en tus redes sociales que has dejado como un discurso, como una instalación de editorial, un contenido en referencia a la organización de la COP y de los intereses, como el hecho de que Coca-Cola Company haya sido un sponsor eh, y es la empresa que más contamina el mundo, ¿no? Y a propósito de eso, me gustaría que nos cuentes por qué esa editorial y vos teniendo una visión más ambientalista, ¿no? Respecto a eso. Bueno, por empezar, porque yo soy una ambientalista, y cuando llegás a esta, no es mi primera COP, cuando llegás a una COP, que es una cumbre del clima, donde están representados países, también privados, organizaciones de la sociedad civil, y ves en la puerta de entrada que el principal sponsor de este evento, en el que se toman decisiones fundamentales en relación a la salud climática y ambiental de nuestro planeta, lo sponsorea una empresa como Coca-Cola, bueno, ya es un poco desalentador, ¿verdad? Dentro del venue del centro de convenciones donde se hace la COP,
esta edición de la COP en Sharm el-Sheikh, Egipto, pues hay cosas llamativas. Por ejemplo, Coca-Cola gratis, Sprite o Fanta, cualquiera de las líneas de la empresa Coca-Cola, para cualquier delegado, pero no agua. Entonces era como un tanto contradictorio, ¿no? Todos los que hemos trabajado en campañas ambientales sabemos lo que ha producido la empresa Coca-Cola en términos de su huella de carbono, pero su huella ambiental también, de plásticos, etcétera. Y realmente es una tristeza, es eso. Y vemos por el otro lado que a pesar de ser esta una COP cuya presidencia la está ejerciendo Egipto, un país de África, del sur global, vemos muy pocas voces del sur global en esta COP, muy pocas voces, y esto es extremadamente llamativo, de representantes de la sociedad civil, y muchísimo lobby petrolero, muchísimo lobby desde el día número 1, muchísimo lobby petrolero, y eso se refleja no solo en lo que se puede observar desde aquí, sino en la lentitud con la que se está moviendo los textos definitivos de la COP que van a marcar los acuerdos. Y además, esta COP se suponía que iba a ser la COP de la implementación. Bueno, ya nos hemos puesto de acuerdo en una cantidad de cosas a través de 27 años, ya van 27 años de COP, esta es la edición número 27 de la COP. El año pasado se adelantó muchísimo en términos de lo que se llama el libro de reglas, Uh-huh. y este año se pensaba que se iba a avanzar muchísimo en lo que es ya la implementación. Bueno, ya listo, basta de papeles, pongamos manos a la obra. Y eso no está pasando, eso es lo que está ocurriendo, no está pasando. Paula, te consulto algo en referencia a lo que estás diciendo, porque me parece un poco contradictorio, no a tu discurso, sino a lo que te voy a preguntar. Si no me equivoco, porque yo sigo mucho la información y prensa, la comunicación del tema medioambiental, el titular de la ONU, cuando inauguró esta COP, habló de que si no transformamos el cambio climático, vamos en camino a un suicidio colectivo, ¿no? Y también advirtió que para el año 2030 podemos llegar a tener 1.5 más en grados de la temperatura global y por eso hablaba de un suicidio colectivo. Pero en referencia a eso, y todo tiene que ver con todo, si no me equivoco, vos sos bahiense. Sí. Bueno, en Bahía Blanca, vos sabés bien que es la ciudad más contaminante de la provincia de Buenos Aires, y no diría por ahí del país, donde a diario se generan 700 toneladas de residuos, de los cuales su totalidad van a un relleno sanitario, a un vertedero a cielo abierto, más o menos organizado, y donde hay millones y millones de pesos al mes que se hacen negocios, y eso no se convierte con una planta de reciclado ni de tratamientos, y ya no hay más espacio para ese supuesto relleno sanitario. ¿Cuál es tu opinión respecto a los vertederos y los rellenos sanitarios en las ciudades? Gracias por la pregunta, es una bien interesante porque durante mucho tiempo trabajé en temas de residuos. Claramente los residuos sólidos urbanos es una problemática de toda ciudad. Bahía Blanca no debería ser una ciudad que produzca semejante cantidad de residuos porque no es una ciudad tan grande. Los problemas ambientales que observamos en todo el mundo en relación a residuos sólidos urbanos se producen mayormente en ciudades, ya te diría, de un tamaño bastante más importante que Bahía Blanca. Sin embargo, hay determinadas prácticas que no colaboran con tener estas mejores prácticas. Por ejemplo, la separación en origen. Eso no se da no solamente en Bahía Blanca, sino, te diría, en ningún lugar de Argentina. Ningún lugar de Argentina separa los residuos en origen, es decir, en el domicilio. Pero al mismo tiempo tampoco no es para castigar a los ciudadanos o a los habitantes de las ciudades, porque si bien son hábitos que llevan mucho tiempo cambiar, por ejemplo no tirar todo en un mismo tacho de basura,
residuos orgánicos y residuos que pueden ser reciclables, tampoco ayuda el hecho de que no haya dónde reciclarlos. Entonces, ¿para qué lo vas a separar? Las plantas de reciclaje con distintas fuentes, es decir, que arriben distintos canales de residuos orgánicos por un lado, residuos que son pasibles de ser reciclados por el otro, es como la primer medida fundamental para que un sistema de residuos sólidos urbanos funcione bien. Eso no sucede en Bahía Blanca, tampoco sucede en Buenos Aires, y el tema es que el gas metano que producen, ya sea los basurales a cielo abierto como los rellenos sanitarios, es un gas 28 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Entonces, y es un gas que permanece en la atmósfera por muchísimo más tiempo, con lo cual es un problema muy serio y sí hay soluciones. Por un lado, la separación en origen, el reciclaje cuando es posible, y respecto de los residuos orgánicos, hay plantas de tratamiento que pueden captar este gas metano y convertirlo en energía y hacer biocombustibles, ya sea reinyectándolo al sistema interconectado o usándolo en otro tipo de forma, incluso líquida, de biocombustibles que se puede utilizar para transporte, para automóviles, para motos, lo que sea. Eso es una decisión política, claramente es una decisión política y una decisión política que está atada a cuestiones económicas y financieras y a dónde se trata de poner el acento. Yo creo que en Bahía Blanca no existe ese tipo de políticas, pero tampoco lo existe en muchísimos otros lugares de nuestro país, lamentablemente. Paula, me quedo con eso que recién mencionabas y vos decías, bueno, pero si uno separa los residuos en la casa, ¿qué pasa después, no? ¿Dónde se separan? ¿Dónde se llevan? Pasa mucho también, ¿no? En los hogares, yendo más por ahí a la educación, digo, de las familias, de decir, bueno, tenemos la constancia de separar los residuos. El tema es qué pasa después, ¿no? ¿Dónde van después? Y cuando uno se entera que terminan todo en el mismo lugar, ¿no? A cielo abierto, por ahí hace replantear al seno de la familia de decir, ¿para qué nos vamos a tomar el trabajo de separarlas y después termina todo en el mismo lugar? Y apunto a esto que mencionaba sobre el final, la falta de políticas, ¿no? O la falta de interés, mejor dicho, sobre este tema en los políticos, de tomárselo en serio, ¿no? Que realmente es preocupante. Sí, totalmente, digamos, es un desincentivo. Cuando vos ves que vos te tomás el trabajo, y los chicos en la escuela lo están aprendiendo, porque hay un trabajo de educación ambiental yo diría en muchas escuelas, vos te tomás el trabajo, tus chicos saben que tenés que separar, que no pueden ir los residuos, digamos, plásticos, metales, papeles en el mismo lugar que donde llevas los restos de comida o los residuos más peligrosos, como puede ser, no sé, cualquier otro elemento dentro de la casa que contenga residuo orgánico, pero al mismo tiempo ves que no existe un plan serio de recuperación de los residuos reciclables y una política de reciclaje, pues entonces es un desincentivo para la gente, y todo lo que invertiste educando a esos chicos lo tirás por la borda. La verdad es que es una pena, y creo que nosotros, por eso yo siempre trato de ser como muy cuidadosa en esto de culpar, que hay mucha gente que lo hace, sobre todo los políticos, culpan a los ciudadanos de que no ejercen esta decisión de separar en origen. Bueno, sí, a ver, en un punto hay algo de responsabilidad individual, pero en otro, o colectiva, pero en otro punto hay un mensaje que no se está dando y que tiene que ser contundente, que es, separá tus residuos y nosotros vamos a hacer lo coherente del otro lado, lo vamos a tratar de manera diferenciada, vamos a reciclar lo que sea fácil de ser reciclado, vamos a hacer tratamientos con los residuos orgánicos como compostaje o lo que fuera,
y de esa forma vamos a minimizar el efecto negativo de los residuos sólidos urbanos en un relleno sanitario o en un basural a cielo abierto, mucho peor. Paula, te cambio un poco el enfoque de la nota y como nos escucha mucha gente por distintas plataformas y aplicaciones, queremos que la audiencia sepa un poco quién sos vos. Sabemos que sos bahiense, también sabemos que venís del ámbito de la cultura, de la danza, ¿no? Y repentinamente, Sí, ya hace correcto. muchos años, de manera apasionada y enfocada, pasaste a ser una militante, una trabajadora, una profesional, defendiendo la calidad medioambiental global, digamos. ¿Cómo sucedió ese cambio? Pues la verdad es que es como haber tenido 2 vidas en una. Ajá. Yo, como vos bien decís, crecí en Bahía Blanca, aunque nací en Buenos Aires, desde los 5 años viví en Bahía Blanca, así que me considero bahiense. Y me fui de Bahía Blanca, es cierto, estudié en la Escuela de Danzas de Bahía Blanca, luego trabajé en el Ballet del Sur de Bahía Blanca, y luego cuando decidí probar otros horizontes, gané una beca para irme a Estados Unidos, una beca Fulbright, y durante un buen tiempo me dediqué únicamente a ser bailarina profesional, bailarina de ballet. Para hacer todo esto, como mi padre es profesional y tengo una familia de profesionales, para darme permiso para salir del país a una edad muy temprana, mi papá me hizo prometer que iba a estudiar en la universidad, a pesar de ya ser una profesional del arte, una bailarina profesional. Entonces, bueno, cumplí esa promesa, estudié en la universidad y cuando dejé de bailar profesionalmente ya tenía un título universitario y entonces eso me permitió ingresar a esta otra pasión que tengo, que es el ambientalismo o la ecología política incluso, y empezar a ver, bueno, cómo podía desde mi humilde lugar aportar mi semillita y bueno, trabajé con distintas organizaciones de la sociedad civil, algunas organizaciones internacionales de activismo ambiental fuerte, y es el primer año, debo decir, que trabajo para una empresa privada en mi vida. Así que esta es una nueva experiencia, aunque hace tiempo ya que me dedico a temas de financiamiento climático, me he especializado en eso, entonces el tema del mercado de carbono viene como un poco a completar esta experiencia que ha sido todo un proceso y todo un viaje que empezó con el activismo ambiental y luego enfocándome más en temas de cambio climático, luego en temas de financiamiento de proyectos climáticos y ahora dentro de eso de mercados de carbono. Paula, te agradecemos por estos minutos para Radio Q. Realmente fue muy valiosa esta conversación con vos. Y bueno, no solo a nosotros, sino a la audiencia también, nos dejaste muchas cosas para replantearnos, ¿no? Y para analizar desde otro enfoque, desde otra mirada en cuanto a las cuestiones climáticas, ¿no? Tanto dentro de una familia, de una casa, sino también en lo que es políticas públicas también que en este caso están faltando. No, les agradezco muchísimo a ustedes, espero que hayan podido escuchar bien, esto es un caos de gente, son los últimos días de la COP, nos preocupa muchísimo que no se están llegando a acuerdos en algunos temas fundamentales. Hay una cuestión también que es importante recalcar, al ser una COP también en un país africano del sur global, estábamos esperando que haya más fuentes de financiamiento hacia nuestros países, hacia los países que no somos responsables de la crisis climática que estamos viviendo, pero que estamos igualmente sufriendo las consecuencias, o más aún, somos incluso más vulnerables, porque no tenemos la infraestructura como para afrontar las consecuencias del cambio climático, que ya están entre nosotros.
decir, ya en todos los incendios que podemos ver en el norte argentino, en la sequía que podemos ver, esas son consecuencias del cambio climático que se están empezando a sentir y se van a profundizar si no trabajamos seriamente en la mitigación y en la adaptación. Y el tema financiero es importantísimo. Argentina está en una situación económica muy grave y necesitamos de fondos financieros que no representen deuda, sino que vengan a acompañar un cambio de infraestructura para ser más resilientes. Eso es lo que venimos a buscar todos quienes venimos de países del sur y no vemos qué está pasando, así que nos vamos de aquí con mucha preocupación. Gracias, Paula. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, ojalá que estén bien en Bahía Blanca, espero poder ir pronto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Paula Brufman, directora institucional en Alcott Group. Bueno, comentando un poco sobre la situación climática, lo que se está hablando, ¿no? en el COP, y la preocupación, sin lugar a dudas, no solamente es nuestra, ni es bahiense, ni es en nuestro país, la preocupación Es global. Es global, exactamente. Linda nota. Bueno, hay algo que se viene, que está muy bueno, en Radio Q, que vamos a empezar una nueva etapa como producción. Me pone orgulloso como siempre. El otro día le contamos a la audiencia que hicimos una muy linda reunión de fin de año con todo el equipo, donde estabas vos, estaba Guillermo. Comimos muy bien. Comimos hay rico, que decirlo. comimos rico. ¿No? Estaba Gonzalo Soya, el querido Marcelo Zárate. Y bueno, nos dimos cuenta que hemos armado un gran equipo sólido, profesional, y que se vienen cosas muy buenas para este producto que hemos creado. Y entre los productos que hemos creado, se vienen Noticias del Mundial por Radio Q. Ya estamos. Ya estamos, con la conducción estelar de Marcelo Zárate, donde vos lo vas a acompañar. Así que creo que es un muy lindo producto. Va a ser un informe semanal, un podcast que vamos a hacer desde aquí, para darle a toda la audiencia todo el análisis, ¿no? Las estadísticas, los goles, toda la información del Mundial, para que la gente se informe, se entretenga y esté actualizado con lo que se viene para Qatar 2022. Bueno, vos sos un fan del fútbol, así que lo vas a vivir con pasión, me imagino. Totalmente, estamos a nada, ya contando los días, no solamente para el debut de Argentina, sino también para lo que va a ser el arranque del Mundial el próximo domingo, que va a ser un partido que desde la previa no sé si promete mucho, un Qatar-Ecuador, pero yo creo que vamos a estar todos prendidos ahí mirándolo. Tengo información de Qatar, después te la voy a contar. ¿De Qatar? Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Ojalá que sea, ¿no? Pero bueno, veremos. Hacemos una tanda y enseguida estamos de regreso. La radio es magia. Nuevos sonidos llegan. Estamos haciendo un nuevo presente como el que necesitas.